Mi nombre es José Luis Martínez y soy director de expansión y de relaciones internacionales de Equilibrium Centro Terapéutico. ¿Vale? Como voy con un poco de retraso, voy a abreviar un poco del quién soy. Soy licenciado en Derecho, tengo varios másters que tienen que ver con el tema de adicciones y llevo más de 20 años trabajando en este sector. Y voy a presentar un poco cuál es el plan de tratamiento, cuál es el modelo de tratamiento que nosotros utilizamos aquí en Equilibrium, ¿vale? O sea, antes creo que todo tratamiento lo primero que tiene que hacer es determinar desde qué enfoque va a hacer el tratamiento el tratamiento de las adicciones que va a abordar. Para nosotros lo que elegimos en un principio, o de lo que venimos empleando, vendría a ser lo que se denomina como el enfoque clínico integral, ¿vale? Espera, que voy a ir pasando aquí. Vale, ahora tampoco puedo. Perfecto. No, excelente, o sea, no funciona. Disculpadme un momento, a ver. ¿La veis ahora la otra? Sí, perfecto, ahora se ve. Vale, decía que lo que vamos a ver es el enfoque clínico integral en el tratamiento de adicciones, que es el enfoque desde donde nosotros entendemos que debe iniciarse un tratamiento en adicciones, ¿vale? O sea, para nosotros el enfoque clínico debe ser el orden recorrido para estudiar y comprender el proceso de salud y enfermedad de una persona en toda su integridad social, biológica, psicológica y espiritual, ¿vale? Es decir, normalmente las formas de tratamiento, lo que estamos acostumbrados o los paradigmas que tenemos de siempre es trabajar más bien con la adicción desde un solo aspecto o solo desde la dimensión del consumo. Nosotros entendemos que para trabajar la adicción no solo hay que mirar lo que es el consumo de la persona, sino lo que es la persona en su integridad, es decir, todas aquellas áreas de la vida de la persona que no es que se ven afectadas solo por la adicción, sino que han jugado un papel importante en que la persona termine consumiendo o desarrollando una conducta adictiva, ¿vale? Entonces, desde el enfoque clínico, nosotros lo que trabajamos es todo el proceso que la persona, desde que nace, se desarrolla hasta que llega a tratamiento. Analizamos o vemos qué es lo que ha ocurrido desde lo que es el análisis, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento. Es decir, entendemos que no solo hay que enfocarse en lo que para nosotros luego va a ser el síntoma, que es el consumo de la sustancia o de la conducta, ¿vale? Voy a hacer brevemente cuáles son los criterios más importantes en el enfoque clínico, ¿vale? Para nosotros, o sea, el enfoque clínico tiene, además lo hablábamos con Terry y con Jorge en la mesa anterior, debe existir una evaluación completa del paciente, es decir, una evaluación exhaustiva que no solo aborde lo que en ese momento el paciente trae o nos presenta, sino todo el historial que esta persona ha tenido en su vida, tanto historial médico como el contexto social, como factores psicológicos y también las condiciones de vida del paciente. Es decir, es hacer una especie como de esqueleto, si se me permite la expresión, de quién es el que viene a pedir ayuda o a requerir los servicios, ¿vale? El programa tiene que ser personalizado, es decir, era costumbre que antes una persona llegaba a tratamiento y el paciente tenía que amoldarse a cuál era el tratamiento que ese programa o esa institución o esa entidad le ofrecía. De manera que si el paciente no cuadraba con los principios del programa, el programa era, el paciente era como un paciente perdido, entre comillas, porque era un tiempo que perdía cuando realmente no iba a conectar con la filosofía o la metodología de trabajo. El enfoque clínico integral lo que hizo es al contrario, es decir, oye, vamos a ver, si el paciente viene a pedir ayuda, debemos ser nosotros los que debemos formarnos y tener capacitación para que nosotros podamos ayudar al paciente en la necesidad que tenga. Eso sí, bajo un enfoque y unos principios en los que si tú consideras que la adicción es un tema en el que la familia tiene una vital importancia, lo que no puedes es admitir un paciente que diga yo no quiero que mi familia participe. O sea, tú en un momento dado puedes acceder a trabajar con el paciente para que la familia termine participando, pero si llegado el punto que la familia tiene que entrar a jugar, la familia no participa, se hace difícil poder continuar en un trabajo en el que hay unos lineamientos y unas directrices que son como muy adecuadas. ¿Se puede hacer? Sí, pero no puedes garantizar el éxito o garantizar un resultado que es por lo que la persona llega a ti.
Claro, es decir, oye, yo hago un programa de tratamiento, pero yo lo que quiero es seguir consumiendo mientras empiezo. Bueno, pues lamentablemente no puede ser. ¿Vale? Entonces, creo que es el programa el que se tiene que adaptar a las necesidades del paciente, siempre y cuando el paciente acceda y se comprometa al cumplimiento de una serie de pautas y una serie de normas que son las que rigen no solo el tratamiento, sino cualquier institución. ¿Vale? La interdisciplinariedad, es decir, no se trata solo de un abordaje desde lo que es la psicología clínica o de lo que es eventualmente siempre ha sido el abordaje o psiquiatra o psicólogo, sino que entran otra serie de disciplinas que van a ayudar al proceso de recuperación del paciente. Entonces, creo que tiene que ser un equipo multidisciplinar, es lo que tiene como debe ser, ¿vale? El programa, además, lo hablaba Jorge anteriormente, en el que es el tema de la prevención. El programa debe enfocarse en diseñar estrategias de prevención un poco para cumplir esa frase que dice que el mejor tratamiento es una buena prevención. Que al final las personas no tendrían que llegar a tratamiento si hubiera una prevención previa que les hubiera ayudado en esos primeros momentos antes de que la adicción se terminara desarrollando. A continuación tenemos lo que antes he recalcado y al comienzo de mi exposición era la consideración del contexto familiar. Es decir, para nosotros la familia tiene una vital importancia a la hora de abordar el proceso terapéutico, ¿no? Porque entendemos que es en la familia donde comienzan todos los orígenes y todas las disfuncionalidades, no solo a nivel estructural, sino también a nivel emocional, que es donde están ahí las primeras trabas y el primer entorno social del niño en aquel entonces y luego del paciente arranca de un entorno, lo que nosotros llamamos una familia o un entorno disfuncional. Entonces, para nosotros el paciente que ingresa aquí es el paciente identificado, pero en realidad lo que nos está indicando es que hay un sistema que está enfermo, disfuncional, o es un sistema que no está funcionando a su pleno rendimiento, porque hay uno de los miembros que no está teniendo una calidad de vida y está sufriendo. Entonces, hay algo en el sistema que hay que revisar. El programa, obviamente, lo que necesita es una participación del paciente. Esto no es como antaño el despotismo ilustrado, ¿no? Que era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. No. Aquí esto es para el paciente y el paciente tiene que ser el protagonista y el que tiene que ser el principal comprometido y el que haga hincapié en el tratamiento, porque al final es para él. O sea, esto es si la persona quiere. Necesitarlo, entendemos que lo necesita, pero lo que no sabemos no sabemos en qué medida la persona llega aquí queriendo un tratamiento. Creo que uno de los objetivos del programa tiene que ser ese, que la persona quiera recuperarse. No solo miramos que, obviamente, dentro de este enfoque, que la persona deje de consumir y obtenga el beneficio de dejar el consumo, sino que lo que también buscamos es que tenga un beneficio a nivel integral. Es decir, todas las áreas de la vida de la persona tienen que buscar una mejoría y un bienestar. Porque es imposible encontrar mejoría en un aspecto si en el resto no has hecho un trabajo ni tampoco lo has tenido en cuenta, las demás áreas, ¿vale? Y a diferencia de la curación, nosotros trabajamos o entendemos que se trata de un seguimiento continuo. Es decir, la adicción para nosotros no tiene cura, pero sí es posible tener un nivel de tratamiento o un nivel de vida con una calidad extraordinaria, sabiendo que no te curas, sino que simplemente lo que haces es recuperarte. ¿Vale? Con respecto al tratamiento de Equilibrium, es decir, las características, una vez determinado el enfoque y lo que son las pautas que van a marcar cuál es nuestro trabajo y cómo nosotros nos vamos a desarrollar y cómo vamos a trabajar, nosotros dentro del tratamiento de Equilibrium establecemos primero una serie de conceptos básicos, que es, como repito, es cuidado versus curación. Es decir, para nosotros es una enfermedad crónica progresiva que hasta el día de hoy, no tiene cura, pero sí es verdad que la recuperación es posible. Entonces, aquí es donde ya empieza un poco la diferenciación con otros tipos de abordajes y con otros programas, que yo sobre todo conozco mucho en Latinoamérica y aquí en Estados Unidos, pero sí tengo que decir que, por ejemplo, en España, la mayoría de los programas abogan más por la curación que por el cuidado continuo. O sea, es decir, llega un momento en el que tú dejas de ser adicto. Entonces, entendemos que el programa, el tratamiento, lo que tiene que abogar es para enseñar a la persona una condición crónica
de una enfermedad que no tiene cura. ¿Vale? Como segundo pilar o como segundo concepto, nosotros nos apoyamos en la filosofía de los grupos de alcohólicos, de alcohólicos anónimos. Lo digo porque fue como el pionero, pero sobre todo en aquellos grupos que son de 12 pasos, porque entendemos que dentro de la parte espiritual del programa, entendiendo la espiritualidad como la calidad de la relación que yo tengo conmigo, con los demás y con mis creencias, creemos que los grupos de alcohólicos anónimos son aquellos que ofrecen ese aspecto espiritual que la persona necesita y que también se ve afectada por el tema de la adicción. Cuando la adicción aparece, devasta todas las áreas de la persona, incluida y sobre todo el área espiritual. Entendido, repito, como la calidad de la relación que tengo conmigo mismo, con los demás y con mis creencias. ¿Vale? Por supuesto, la familia, porque ya esto es un tema que ya hemos repetido anteriormente, ahora también. Es difícil que la familia cambie, pero no imposible. Si la familia cambia y el paciente entiende que aunque la familia no cambie, él se puede recuperar, creo que esa combinación da unos resultados magníficos, en el sentido de que no todas las familias que pasan por aquí o todo el mundo que se ve involucrado o que es tocado, trabajado por un proceso, entiende que su vida deja de ser igual, porque hay cosas que sí se llevan y hay cosas que hacen reflexionar a las personas sobre si lo que están haciendo es el camino adecuado, si se podría o se puede hacer mejor. ¿Vale? Y por otro lado, lo que es un equipo multidisciplinar, en el sentido en el que no solo hay psiquiatras, no solo hay psicólogos, sino que también hay terapeutas en adicciones, hay personas que trabajan a nivel de mindfulness, hay personas que trabajan a nivel de yoga, es decir, es un conjunto de áreas de la vida de la persona que deben ser tratadas simultáneamente. Me disculpáis que me demore porque como estoy entrando en diferentes pantallas para no ir perdiéndome, por eso me demoro, ¿vale? Los objetivos básicos del tratamiento, en verdad es aceptar la impotencia ante las sustancias y las conductas. Ok, yo creo que aquí habría que hablar más la necesidad que una persona tiene de entender que en su vida, si se es adicto, no puede o no debe o no entra dentro del proceso el que vuelva a ingerir o consumir. Hablamos de sustancias porque nosotros nos da un poco igual, es indiferente cuál es la sustancia o conducta que te traiga aquí. Nosotros lo que sí trabajamos es que la persona entienda que cualquier otra sustancia que altere tu estado de ánimo o tu sistema nervioso central, al final lo que va a hacer es el mismo efecto que tú has buscado con tu sustancia o conducta de preferencia. Por lo cual lo que trabajamos es para que entiendan que el problema no está en la sustancia. Es como decir, yo tengo gripe, sudo, me cambian las sábanas y la gripe no se va con las sábanas sudadas. Si la gripe se queda, las nuevas sábanas que me van a poner en la cama, yo las voy a seguir mojando por el sudor de la fiebre. Entonces, entendemos que lo que la persona tiene que comprender es que las sustancias es lo que la persona utiliza para aliviar el malestar con el que vive. Con lo cual, el uso de sustancias y conductas lo que se termina convirtiendo es el síntoma de lo que le ocurre a la persona. Entonces, el programa de tratamiento tiene que abordar que mientras tú consumas, tú no vas a hacer frente ni vas a aliviar el malestar con el que vivas. Con lo cual, cada vez que tú consumes, el proceso que tú has iniciado interior y de conocimiento se va a ver interrumpido porque vuelves a darle la misma solución que tú le dabas anteriormente. Con lo cual, el hecho de entender que una persona adicta no puede volver a consumir sustancias es como garantizar que si tú quieres salir del malestar que tienes que entender que nunca lo has conseguido. No has conseguido salir a través del consumo. ¿Vale? Hay una cosa importante en los tres, tanto en la de reconocer la necesidad de cambio como en el planear para actuar. Es importante entender que el programa de tratamiento lo que tiene que buscar, sobre todo, es hacer conciencia de, nosotros lo llamamos enfermedad, otros le llaman conciencia de problema. O sea, lo que tienes que tener conciencia es de qué es lo que te ocurre. Es imposible que tú salgas adelante de un problema si no tienes identificado cuál es, ni sabes cuál es, y mucho menos vas a saber qué hacer con él. Entonces, para nosotros, reconocer la necesidad de cambio y planear para actuar es fundamental, porque aquí es donde creo que está la gran diferencia o lo que nos puede marcar la diferencia con respecto a otro tipo de abordajes. Y es,
mientras que en muchos tratamientos lo que prima es la abstinencia completa de todo tipo de droga, igual que nosotros, hay programas o muchos programas lo que abogan es por, primero tú tienes que mantenerte abstinente un tiempo considerable antes de que podamos abordar las causas que a ti realmente te hacen consumir. Es decir, hablando en términos de proceso, estaremos hablando que la abstinencia y la recuperación temprana tendrían que dilatarse en el tiempo para que dentro de 1 o 2 años se empiece a abordar lo que sería la recuperación media para luego poder la recuperación tardía. O sea, nosotros entendemos que si una persona está 1 año o 2 sin consumir, pero él, además de saber que tiene una enfermedad, que lo puede repetir como un papagayo, pero tú no le ayudas a limar y a evitar y a quitar todas esas barreras psicológicas que él le impiden funcionar, que sería la sobriedad, es imposible que esa persona se mantenga limpia, salvo que haya un sistema de contención externo, como puede ser el programa, que sea el que evite que la persona vuelva a consumir. Claro, estamos hablando de programas que se extienden 2 y 3 años en el tiempo, cuando en realidad el tiempo que tiene limpia la persona debe ser el mínimo necesario en función de la gravedad que tenga para que él pueda saber qué es lo que a él le hace consumir y qué es lo que él alivia con ese malestar y ayudarle a que elimine las barreras que le hacen consumir. Obviamente no va a hacerlo en 3 meses ni en 6, porque es un proceso que dura toda la vida, pero sí es verdad que tampoco tiene que estar haciendo nada esperando que llegue el momento en el que pueda hacer algo, porque entendemos que es un tiempo perdido. Una persona, mientras deja de consumir, mientras no tenga el síndrome de abstinencia agudo, que para eso está parte de la desintoxicación física, inmediatamente la persona se desintoxica físicamente, a la vez que se trabaja el mantenimiento de la abstinencia, hay que trabajar con él en los conceptos de sobriedad, que es decir, aprender a vivir sin consumir. A ver, voy a la siguiente. Vale. Ahora, dentro de Equilibrium, los principios básicos o las características del tratamiento que tenemos funciona como la adicción como una enfermedad crónica y primaria. O sea, es un tema que ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo tiene excesivamente claro. Pero no todos los tratamientos se abogan por lo mismo y es respetable. Pero nosotros sí creemos que hay que ofrecer un abordaje multidisciplinar, es decir, entre tanto lo físico, mental, espiritual, social, familiar, es decir, todas las áreas de la vida de la persona se ven comprometidas por la enfermedad. ¿Vale? Somos un programa libre de drogas. Nuestro programa no es de reducción de daños. Aquí las personas no pueden venir... a ver, aquí no pueden venir consumiendo, está claro. ¿Una persona dentro de un programa puede consumir? Puede consumir. O sea, no es que se lo permitamos, existe la posibilidad de que haya un consumo. Bien. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un consumo? Cuando hay un consumo lo que hay que analizar es qué es lo que ha pasado. Si es producto del proceso, que se han tocado cosas que son de especial dolor o especial daño emocional que esa persona ha tocado, porque simplemente la persona lo que no tiene es ningún tipo de interés en dejar de consumir. O sea, dicho esto, la persona que entra en tratamiento al menos tiene que entrar motivada. Y para eso hay un proceso, hay entrevista motivacional, una serie de pasos previos que una persona debe pasar para poder entrar en tratamiento. Ahora bien, no significa que esté convencida, no, al menos tiene que venir voluntariamente. Al menos tiene que haber algo, que haya sucedido algo, que esa persona le diga, voy al menos a probar, voy a ver qué es lo que pasa. Otra cosa es que una persona no quiera dejar de consumir y acceda a nivel individual, tener sesiones, primero unas sesiones con un terapeuta, con el objetivo exclusivo de trabajar cuando se abandona el consumo. Porque una vez que entra en el tratamiento, no es para dejar de consumir dentro del tratamiento. Dejas de consumir para poder trabajar qué es lo que te hace consumir. Obviamente, se caracteriza una enfermedad por la obsesión, la compulsión, la pérdida de control. Eso, incluso hasta por un tema de química del cerebro, ya se sabe que es así. Y sobre todo, es un programa que para ser efectivo no debe ser voluntario. A ver, en el fondo toda persona que entra por una puerta de un tratamiento y se queda, en cierto modo se queda porque él ha decidido quedarse, salvo que sea por orden judicial o porque sea por un tema médico, por un tema psiquiátrico, ok.
Lo que está claro es que a nosotros nos da igual cómo una persona llega aquí, cuál es el motivo por el cual llega una persona aquí. Lo que sí nos importa es que llega aquí. Y si llega aquí, quiere estar y no se va, hay cierto grado de voluntariedad, con lo cual para nosotros no es necesario, porque si nos pusiéramos a mirar que una persona, para que un tratamiento sea efectivo, es necesario que venga voluntariamente, pues yo no sé mis colegas de profesión cómo lo verán, pero no sé aquí cuántos pacientes tendríamos. Yo creo que pocos. Que realmente tengan un proceso que digan, yo me quiero recuperar, yo estoy claro y he tocado fondo y yo lo que quiero venir. No, o sea, por eso nosotros trabajamos mucho el tema de la intervención familiar, que es cómo generas o cómo sacas a relucir una crisis que puede haber en la familia para aprovechar que la persona pida ayuda para ingresar en un tratamiento. Lo que generar la intervención en crisis, una intervención familiar en crisis, ¿vale? Y otra vez repito, porque es parte fundamental, lo que es la familia como parte íntegra del problema. Nosotros incluso existe un programa paralelo al de los pacientes, que es programa de familia, en donde tienen las mismas horas de terapia, las mismas terapias de grupo, tienen la misma carga terapéutica que pueden tener los pacientes. O sea, hasta ese punto otorgamos importancia capital a lo que es la participación de la familia. Vale. Paulina, disculpa, me vas indicando el tiempo, por favor. Sí, perfecto. Falta Vale, todavía. Falta, vale, falta. que me queda, ¿no? Sí, Vale, sí, sí, sí. vale. Aquí nosotros lo que sí valoramos y tenemos muy en cuenta es que no hay una sola modalidad de tratamiento que sea efectiva y que valga para todos los pacientes. No la hay. Sí es cierto que hay cosas que son básicas o comunes en todos, pero es verdad que tú no puedes basarte toda tu intervención en una sola forma de trabajo. No. O sea, tú tienes que tener la capacidad de saber y discernir y muchas veces como adivinar, si me permitís la expresión, cuál es la forma de intervención más adecuada que ese paciente puede necesitar. Por eso no es raro que tú te puedas encontrar gente que es psicoanalista, pero que puede trabajar psicoanálisis a través de sentimientos, como gestálticos, como rogerianos, como, por ejemplo, la parte principal o la terapia principal de grupo, la que es diaria aquí con nosotros, la de grupo chiquito que llamamos o grupo pequeño. Mucho de la intervención que se maneja es psicodinámica. Entonces, no a todo el mundo le va y le encaja ese tipo de abordaje. Bueno, ahí es donde están los diferentes perfiles de los profesionales del centro y las diferentes actividades que se ofrecen. En la que, si hablamos de una persona que tenga un trastorno de personalidad, un trastorno límite, obviamente todo lo que sea a nivel emocional es muy probable que le desborde más de lo que viene por la intensidad con lo que vive, porque le pone en contacto con su dolor. Ok, a esa persona quizá el enfoque y el tratamiento tenga que ser más de carácter individual y de contención y de trabajo emocional que lo que se puede trabajar con otra persona que simplemente a lo mejor lo que tiene es un déficit de atención. El tratamiento, lo he comentado en la mesa, tiene que ser válido para todo tipo de adicción. Es decir, a nivel emocional no se distingue lo que es sustancia de conducta. ¿Vale? Con lo cual, porque el paciente lo que hace es elegir o una sustancia o una conducta para aliviar el malestar. Con lo cual, nosotros lo que trabajamos es el malestar. Entonces, el malestar es el que te hace elegir, en función de tus circunstancias, tu educación, de dónde has nacido, tu entorno, es el que te hace elegir tu sustancia de preferencia o tu conducta de preferencia. Por eso, el hecho de que una persona llegue a nosotros no tiene que ser, es decir, trabajamos de una manera el alcohol, otra cosa la cocaína. No. O sea, aquí el tratamiento tiene que ser de manera que aborde genéricamente lo que es la adicción, el problema. Ahora bien, a nivel individual está sumamente claro que es necesario que los objetivos en el plan de tratamiento de manera individual o individualizados sí tengan que ver exactamente con las características de la persona. Si es una persona de alcohol, no va a tener el mismo perfil que una persona que consuma, por ejemplo, esté en el chemsex, que se inyecte mefedrona, no es lo mismo.
Y ahí eso todo va a entrar en la parte individual, que es donde va a trabajar directamente con su terapeuta de referencia. ¿Vale? El tratamiento efectivo, obviamente, lo que tiene que responder es a todas las necesidades del paciente y no solamente a que el objetivo sea que dejes de consumir. Es decir, según el tratamiento nuestro, es muy difícil no volver a consumir o dejar de consumir si durante el tiempo en el que no consumas no haces los cambios necesarios para tú dejar de consumir. Entonces, con lo cual, centrarte en el síntoma es olvidarte de lo que es el origen. Con lo cual, el tratamiento tiene que responder a todas las áreas del individuo, no solo a la que le ha traído al programa, que probablemente sea el consumo de sustancias o de conductas. Al paciente lo que hay que ayudarle es a que deje de aliviar su malestar de la manera que lo hace y que aprenda, en lugar de aliviarlo y evitarlo y evadirlo, que lo afronte, lo acepte y lo exponga. Y esa es la clave para que una persona no vuelva a consumir, que aprenda a gestionar su malestar, que lo va a tener, va a pervivir con él, y ese malestar, el de la vida, lo va a tener siempre. Pero lo que no puede es seguir aliviándolo de la manera que él lo hace. El tratamiento tiene que ser dinámico, tienes que estar, como yo digo, tiene que ser vivo. Vivo en el sentido de que la evaluación constante y las modificaciones en el plan de tratamiento en función de los conflictos o en función de las necesidades que van apareciendo en el paciente, tienen que ir moviéndose en función de lo que el paciente necesita. Aquí, si estuviéramos ante un tratamiento que fuera rígido, en el momento en el que el paciente expresara o viniera o asomara o enseñara una problemática, un conflicto que se saliera dentro del paradigma del tratamiento, o se pasaría por encima o no sería trabajado en profundidad. Por eso, cuando una persona deja de consumir, es decir, vamos a ver qué es lo que nos encontramos después de que esta persona le quitemos o abandone aquello que a él le hace consumir y a ello que a él le alivia el malestar. Y por supuesto, el enfermo no es culpable. Nosotros en el tratamiento nos gusta más hablar de responsabilidad que de culpa. La culpa no deja de ser un juicio de valor, pero preferimos hablar de cuál es la parte que me toca a mí y cómo yo me responsabilizo de las consecuencias que mi adicción, mi enfermedad, me ha hecho hacer, de las consecuencias de los actos que yo he hecho. Y eso es una herramienta sumamente válida, pero además no solo a nivel de la persona que es objeto de tratamiento, sino incluso cuando aparece la familia y aparece los codependientes, si me permitís la expresión, es cuanto ellos manejan las 3 Cs, ¿no? Que dice yo ni causo, ni curo, ni controlo. Entonces, cuánta culpa también manejan las familias en lugar de asumir la responsabilidad de cosas que tuvieron que hacer y no se hicieron porque en aquel momento pensaba que lo hacían de la mejor manera posible. ¿Vale? A ver, por aquí. Me perdí de nuevo. Aquí. Ok. Vale. Es importante que el tratamiento haga una distinción entre lo que son signos y los síntomas de la adicción. ¿Vale? Entendiendo sobre todo el signo como la manifestación objetiva y clínicamente fiable y observable de la exploración médica. Y el síntoma como un problema físico o mental que presenta la persona, el cual puede indicar una enfermedad o afección. Por eso cuando nosotros hablamos de consumo, hablamos que el consumo es el síntoma. Pero los signos de la adicción han sido y se han manifestado de otra manera que no es como el consumo de sustancia. Eso es lo que el síntoma como más evidente, ¿vale? Suele creerse, y además no sé tanto aquí creo que menos, pero sobre todo en Europa se maneja mucho el término de desintoxicación, que engloba todo el tratamiento de adicciones. La desintoxicación en realidad es una desintoxicación física, porque al proceso de desintoxicación, voy a sonar como mental, es más adecuado decirle deshabituación, aunque no me gusta tampoco la palabra, a mí tampoco me gusta. Pero hay que entender que la desintoxicación solo es la primera etapa en la que un adicto se quita la sustancia del cuerpo o el tiempo en el que interrumpe la conducta adictiva. Pero en realidad
parar de consumir, limpiar el cuerpo y no tratar, no vale de nada. Eso es asegurar que la persona prácticamente va a volver a reincidir, la persona va a volver a usar o la persona va a volver a los patrones que tenía anteriormente. Por eso hay mucha creencia que me desintoxico, me meto en una clínica de 10 días, 15 días y ya salgo nuevo y ya salgo como que no va a haber ningún problema más. No. Somos de los que creemos que el tiempo en que una persona está sin consumir es el poco tiempo del que disponen los profesionales y los centros para operar los cambios que le hagan entender que el malestar no se va a aliviar consumiendo. Es un poco el paradigma, pero bueno, es como lo hacemos. Es una enfermedad que no solo tiene una causa, sino que es multifactorial o multifacética, en la que hay que abordar tanto lo físico, lo mental, lo espiritual, lo familiar, lo social, ¿vale? Y sí es verdad que la recuperación puede ser un proceso largo en el que existen recaídas, ¿vale? A ver, yo ahora me voy a ir un poco más a ser purista con lo que los grupos o lo de Alcohólicos Anónimos hablan, ¿no? O sea, no hay ningún capítulo referido a la recaída, ¿vale? Pero sí es verdad que existe y es verdad que está. Entonces, lo que hay que ver es qué parte del tratamiento o el tratamiento a qué parte de la persona no ha llegado o qué parte del tratamiento ha tocado un tema vital y básico en la persona que ha hecho que la persona detone el volver a usar o el volver a consumir. Entonces, creo que esos son aspectos que hay que tener en cuenta porque no siempre una recaída implica un fracaso en el tratamiento. En muchas ocasiones la recaída lo que te puede indicar es exactamente dónde está el dolor de la persona y dónde es donde hay que trabajar, que probablemente al principio fuera un tema que estaba oculto, tanto para el paciente como para los profesionales que le ayudaban. Y gracias a estar en tratamiento y gracias a terapias de grupo y terapias individuales, se pone de manifiesto cuál es la verdadera complejidad y el verdadero dolor de la persona que viene al tratamiento a pedir ayuda. Suele ocurrir mucho. A nosotros prácticamente lo que viene por el objeto de consulta o de primera atención, resulta que lo que el paciente cree que es lo que a él le ha detonado el consumo, resulta que luego suele haber temas más profundos, que es lo que realmente donde está el meollo de la cuestión, ¿vale? Nosotros tenemos 3 patas que son la educación, tanto lo que es la enfermedad como lo que es la recuperación. Es decir, entendemos que la persona tiene que saber qué es lo que le ocurre, ¿no? Además, muchas veces una persona, por ejemplo, padece cáncer y lo normal es que se intente informar al máximo del tipo de enfermedad que tiene, de cuáles son las probabilidades, de cuál es el diagnóstico, de cómo ha podido ser. Una persona le dices que tiene adicción y dice, bueno, vale, ya, bueno, pues yo, ¿y cómo hago? ¿Ves? Bueno, tú tienes que aprender mucho porque lo que la adicción a ti te ha enseñado es que se manifiesta a través del consumo de sustancia o de conducta. Pero lo que no te va a dejar enseñar, o no te va a enseñar nunca, o no te va a mostrar tan fácil, es cuáles son las estrategias que ha montado para que tú termines consumiendo. Entonces, al paciente hay que educarle sobre cómo es su enfermedad, porque es a él al que se le va a manifestar. Yo hoy comentaba que yo creo que es una de las enfermedades más terribles que puede haber, porque a la vez que tú te recuperas, la enfermedad muta, va cambiando, va diseñando nuevas estrategias para ver cómo te puede hacer la vida imposible. Y eso es. A nivel de terapia, que es la segunda pata, es cómo nosotros, a través de las estrategias de las que hablaba anteriormente, nosotros hacemos que el paciente, ayudarle y acompañarle, no hacer por él, acompañarle a que elimine esas barreras psicológicas que a él le han terminado haciendo consumir. Entonces, el programa, aunque tú digas que el programa que la adicción es una enfermedad, entiendo, y aquí no es ser crítico con los programas puros de modelo Minnesota, creo que a nivel de terapia debemos profundizar mucho más en lo que son estas causas, porque entonces no va a servir de nada la información que tengas sobre la enfermedad si tú no eres capaz de llegar a profundizar en cuáles son el daño y el dolor de la persona.
Y eso es lo que solo se puede hacer a nivel de terapia. Y ahí da un poco igual el manejo, el tipo, la estrategia. O sea, yo me acojo al principio de esta psicología y dice que mientras no se empeore la condición inicial, todo vale. Bueno, con matices. Pero sí creo que el aspecto de la terapia es básico. Y luego a nivel de confraternidad, obviamente, al ser un enfoque en el que no tiene cura, sí va a ser necesario un mantenimiento constante y continuo. Y en este sentido, es necesario que ese apoyo se haga una desvinculación del centro de tratamiento para que empiece a vivir la vida en los términos de la vida con personas que padecen esta misma enfermedad. Ahora bien, yo también soy de los que creo que todo programa de tratamiento, incluido los de 12 pasos, lo que están hechos es para vivir en un mundo que puede ser hostil en función de tus características o de tus dependencias, de tus adicciones, pero obviamente tienes que entender que si esto no tiene cura, de alguna manera tienes que mantenerte activo en tu proceso, porque en la medida en la que tú te desactives de tu proceso, la enfermedad va a coger valor y va a coger poder. O sea, básicamente, yo es que como no lo veo bien, creo que esta es la última diapositiva que yo... Sí, quedan 5 minutos, José Luis. Cierro ya un pequeño resumen. Voy a hacer así como una loa a mi querido Hugo y a mi querida Lucelena, en los que, o sea, lo importante de esto, fíjate, nosotros sí vemos muchísimos cambios en los que son los pacientes que vienen aquí. Pero lo que es increíble es como las familias que vienen simplemente aquí como a acompañar o a traer al reloj estropeado, al reloj dañado, es increíble ver cómo en muchas ocasiones tienen mejor proceso muchos familiares que los pacientes que han estado aquí. Y eso es lo que luego ayuda a que esos pacientes de esos familiares entiendan la importancia que tiene la recuperación. Para nosotros que venga el paciente identificado es maravilloso, pero que la familia participe es brutal, porque para nosotros se nos multiplican las posibilidades de que la recuperación llegue a ese núcleo, a ese entorno y a esa familia, porque es muy difícil que cuantos más vengan, este mensaje no cale, porque en el momento que cale en alguno de ellos, el milagro está operado, ¿vale? No somos, como dicen por ahí en un país que a mí me encanta, que es Dominicana, no somos la última Coca-Cola del desierto. Es verdad, porque los programas no les funcionan a todo el mundo, pero sí es verdad que es un programa efectivo y es un programa que creemos que el secreto es simultanear lo que es la abstinencia con el trabajo de la sobriedad, en el mismo momento y de manera simultánea. Decir que nuestro programa, y ya termino, nuestro programa es un programa ambulatorio intensivo, en el que nosotros funciona todos los días, de lunes a viernes, desde por la mañana hasta por la tarde, en el que nosotros sí ofrecemos a los pacientes la posibilidad de que, teniendo una estructura externa de vivienda, puedan asistir aquí, que participen ellos y sus familias. Eso no hay, y eso es un poco como trabajamos. Creo que ya me he quedado sin tiempo, no sé, agradecer mucho la oportunidad que nos habéis dado y espero que podamos seguir colaborando en futuras oportunidades. Sí, bueno, ya te comprometemos a seguir trabajando, te comprometemos a seguir haciendo este tipo de charlas, de conferencias, que creo que son Listo. súper importantes. ¿Sí? Okay. Así que muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias y a la gente que se conectó. Así que, Venga. Bueno, seguimos en contacto y pasamos al próximo ponente. Venga. Gracias, Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.